palabra del Señor en esta mañana. Y el Señor me ha inquietado. Y yo le decía a mi esposo, hoy vamos a tener el protocolo al revés. Vamos a ir a la palabra, ¿ok? Vamos a ir a la palabra de una vez. Y vamos a invertir algunas cosas en este día. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 14. Vamos a estar en la versión Reina Valera. Toda la palabra que vamos a ver esta mañana, vamos a verla en esa versión. Yo le he dicho a mi esposo en estos días que Dios está trabajando conmigo en algunas cosas, en algunas áreas muy específicas. Y yo le comparto a él es mi pastor, es mi esposo, es mi amigo, mi confidente, es todo, ¿verdad? Bueno, casi todo. Dios es todo para nosotros, ¿verdad? Después de Dios, mi esposo es todo aquí en la tierra para mí. Y entonces nosotros conversamos muchas cosas y hablamos de todo. Nosotros hablamos, vea, es bonito porque yo con él puedo hablar de todo, de todo. Hablo cosas de mujeres, hablo cosas que aprendo acerca de las mujeres, que aprendo a través de lo que yo aprendo para mí, ¿verdad? Con respecto a entender a la mujer en muchos aspectos. Hablamos de fútbol. Vean, nos hemos vuelto expertos en el fútbol, entrenadores somos ya, jefes de árbitros somos también, y de todos somos. Vieras qué vacilón, hablamos de fútbol, hablamos de economía, hablamos de seguridad, hablamos de todo, hablamos de cosas de la Biblia. Ahora estamos estudiando juntos, siempre hemos estudiado por separado, siempre él en su área y yo en la mía. Pero este año el Señor nos está permitiendo estudiar juntos como pareja. Y yo le cuento a él que desde el momento que él empezó a enseñar acerca del tabernáculo los miércoles, la profundidad en lo que él, como él lo está haciendo, el detalle como él está enseñando el tema del tabernáculo, y lo que estamos aprendiendo, por otro lado, él y yo, está despertando en mí el deseo de investigar. Y es lo que nos dice a nosotros el maestro que estamos teniendo ahorita. Un buen estudiante investiga. Un buen estudiante no se queda solo con lo que el maestro le está enseñando, sino que se va a investigar. Y él siempre nos recomienda, y el maestro Giovanni ha estado haciendo ese ejercicio, nos recomienda estar buscando la palabra en diferentes versiones de interpretación o traducción para poder indagar más profundo. Y el Señor ha estado inquietándome en algunos temas a raíz de la enseñanza. Y yo le decía a mi esposo, desde que estás enseñando sobre el tabernáculo, el Señor ha despertado en mi vida, y se lo testifico, iglesia, y yo sé que esto va a quedar grabado. Está despertando en mi vida la conciencia acerca del sacerdocio en nosotros. ¿Qué tipo de sacerdotes estamos siendo delante de Dios? Porque dice la palabra, y ya lo había enseñado semanas atrás, que en 2 de Pedro 2:9, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Usted es un sacerdote delante de Dios. Dios nos ha llamado a ministrar en su presencia. El tema es, ¿qué clase de sacerdote soy? ¿Qué ministro yo delante de la presencia de Dios? ¿Tengo yo conciencia realmente de que soy un sacerdote? ¿Me muevo yo como sacerdote? ¿Vivo yo siendo un sacerdote delante de Dios? ¿Tengo la conciencia de qué es lo que yo ministro? ¿De qué es lo que yo le doy? Y recuerde que ministrar es servir. Eso es ministrar. Eso es lo que significa la palabra ministrar. O sea, la palabra ministro lo que significa es servidor.
Eso es. Cuando a usted le dicen, yo soy un ministro de Dios, lo que le están diciendo es, yo soy un servidor de Dios. Lo sepa o no lo sepa la persona que lo está diciendo. Pero a veces decimos ministro y como que nos pavoneamos, sacamos las plumas porque nos creemos como más, porque soy ministro, dígame ministro. O sea, lo que le estás diciendo a la persona es servidor. O sea, sirva. Haga lo que Dios lo llamó a hacer. Eso es. Y Dios está despertando en mi vida eso. Entonces yo paso ahí con el Señor en esa meditación y en ese hablar con el Señor. Señor, dime, muéstrame, enséñame qué debemos hacer, qué debo yo hacer como ministro delante de tu altar, qué debo yo hacer como sacerdote delante de tu altar, cuál debe ser mi posición, mi condición, cómo está hoy mi condición delante tuyo. Y eso y muchos temas más. Y yo anoche le decía a mi esposo, esto se ha venido a despertar ahorita, en este tiempo. Y entonces paso en eso, ¿verdad? Buscando, y se me viene una palabra, la escribo y después empiezo a indagarla, a buscarla en la palabra, a buscar en internet, a buscar en libros, a ver dónde encuentro algo que me lo explique, algo donde yo lo logre asimilar. Porque esa es la idea de la palabra. Esa es la idea de la enseñanza, que empiece a darse en usted ese efecto. La pregunta es, ¿qué efecto está causando en la iglesia hoy la enseñanza? ¿Está causando algún efecto? ¿Sí? ¿No? ¿Sigo igual que siempre? No entiendo nada de lo que me dicen. Entonces, como no entiendo nada, ni busco para entender, o no estoy entendiendo, entonces me veo retado a buscar hasta entenderlo, a preguntar y repreguntarle al pastor, a la pastora, al maestro Giovanni acerca de lo que enseñaron para poder entenderlo. Hagamos cambios, iglesia. Hagamos cambios, porque Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de su palabra, pero también en la aplicación de ella. Que la vivamos. Eso es lo que Él quiere. Y hoy vengo a enseñarles algo, o a tratar de enseñarles algo, porque vamos a ver, yo espero que el Espíritu Santo me ayude a poder enseñarle lo que yo tengo aquí hoy, lo que he tenido aquí hace semanas. Porque uno a veces quisiera poder sacarlo, ¿verdad? Pero a veces el sacarlo de aquí a aquí y poder transmitirlo se complica un poco. Pero yo quiero poder transmitirle a usted acerca de esto. Y hoy vengo a hablarles de este tema. El sacerdocio del sacerdocio, ¿ok? Pero el sacerdocio por pacto o de pacto, o sacerdocio por legado. Porque existen dos tipos de sacerdocio. Y tal vez estos dos tipos de sacerdocio en nuestra vida se han manifestado los dos, los hemos vivido los dos. Pero uno es el que debe de prevalecer, uno es el que debe de estar vigente hoy en nosotros. Y yo quiero enseñarles o tratar de enseñarles acerca de los dos un poquito en esta mañana. Y que nos vayamos meditando en cuál tipo de sacerdocio estoy viviendo yo hoy. Y a cuál es el que Dios quiere llevarme hoy a mí. A mí y a mi casa. A mí y a las generaciones. A mí y a la gente que todavía no ha nacido. A través de mí.
porque le voy a enseñar que conforme a la palabra, a través de mí, a través de usted hoy, generaciones futuras pueden ser marcadas por las decisiones que usted y yo tomamos hoy. Amén. Entonces, vamos a irnos al libro de Génesis, capítulo 14, versículo 17 al 18. Y les voy a hablar del encuentro, y este encuentro ya está muy trillado, ya está muy enseñado. El encuentro que tuvo Abraham con Melquisedec, el rey de Salem, un rey sacerdote. ¿Ok? Entonces vamos a ir a la palabra del Señor. Capítulo 14, versículo 17 y 18. Dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Aquí está hablando de cuando se topa con Abraham. Viene Abraham, o Abraham más bien, viene Abraham de una guerra y viene con el botín de guerra, viene con la victoria. Ya Abraham salió de Ur de los Caldeos. Ya Abraham viene en ese proceso de cambio en su vida. Y viene y se encuentra con el rey de Salem, que es Melquisedec, un rey sacerdote. ¿Por qué un rey sacerdote? Por el acto que este hombre tuvo hacia Abraham, que fue, y dice en el versículo 18, le dio pan y vino. Esto es un acto que solamente lo hacían los sacerdotes. ¿Ok? Dice la palabra del Señor en ese versículo que leímos que Melquisedec era un rey. Y dice que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Quiero ubicarlo un poquito en el contexto de quién era Melquisedec. Melquisedec vivía en una zona donde se adoraban dioses, donde eran politeístas. ¿Verdad que sí? Así es como se dice, politeístas. Era un rey cananeo. ¿Ok? Era un rey cananeo. Pero resulta que la palabra dice que era rey y sacerdote del Dios Altísimo. O sea, que un rey cananeo no adoraba a dioses, adoraba a un solo Dios. Y adoraba al Dios Elión, o sea, al Dios Altísimo. El Elión, al Dios Altísimo. Un hombre que vivía en el pecado, en la corrupción, donde vivía en medio de idolatría, un rey que adoraba al único Dios. Viene y se encuentra, y eso lo destaca la palabra, y no por casualidad. Viene y se encuentra con Abraham. Abraham viene sediento, viene débil porque viene de una batalla. Lo más lógico que el rey, digamos, como acción fraternal tuviera para con Abraham era que sacara pan y agua. Pero resulta que en esa área, en esa área geográfica, el agua era muy escasa y era agua no potable. Entonces, para ellos era peligroso tomar agua, porque una gota de agua en ese lugar podía podrirse. Y el que tomara esa agua podía enfermarse e incluso envenenarse. Entonces, ahí él sacó pan y vino por dos motivos. Uno, porque no se podía tomar agua. Y número dos, porque era un sacerdote. ¿Ok? Dios tiene un propósito con Melquisedec. Melquisedec
significa rey de justicia o rey de paz. Melquisedec representa, y yo quiero que usted se venga conmigo, se concentre. No piense en el almuerzo, no piense por favor en lo que tiene que llegar a hacer a su casa ahora, no piense en lo que dejó pendiente. Chicos, no piensen en la tarea, no piensen en que mañana tienen que, nada de eso. Piensen en este momento en lo que les estoy compartiendo, ¿ok? Melquisedec es un reflejo en ese momento de Cristo. Melquisedec está manifestando delante de Abraham un sacerdocio de gracia. De gracia. ¿Ok? Ahora se lo voy a explicar por qué. Dios levanta a Melquisedec en medio de su pueblo cananeo como una señal profética, como una señal de salvación, como una señal de arrepentimiento, como una voz que en medio de su pueblo se levante para traer arrepentimiento. Porque luego de ese encuentro con Abraham, al tiempo va a aparecer Josué y va a venir a conquistar esa tierra. Entonces Dios levanta, se adelanta a los acontecimientos y levanta a un rey que le teme, a un rey que le conoce, a un rey que tiene intimidad con él, a un rey que le escucha, a un rey que se deja enseñar por él, para él ser la voz que traiga arrepentimiento y salvación en medio de esa ciudad pecadora, en medio de esa ciudad idolátrica, antes de que los acontecimientos de la conquista sucedan. Por eso le digo que es un sacerdocio de gracia el que el Melquisedec lleva a cabo, porque es el levantado para traer salvación en medio de la tierra que él gobierna. ¿Me entendió? ¿Sí? ¿Sí? ¿Va conmigo? ¿Sí? Ok. Entonces, Melquisedec, por eso es un reflejo de Cristo. Porque Cristo vino a traer gracia sobre el perdido. Vino a traer salvación sobre aquel que estaba en delitos y pecados, dice la palabra, para llevarnos a una posición de gobierno. Melquisedec tiene un sacerdocio o lleva a cabo un sacerdocio por encuentro y revelación. Porque ¿quién le iba a hablar, por ejemplo, a Melquisedec de Dios si nadie lo conocía? Dios se le reveló, así como se le reveló a Abraham, así como le habló a Abraham, así le habló a Melquisedec. Pero Melquisedec es el que le enseña el oficio sacerdotal a Abraham. Es el que le enseña a ministrar delante de la presencia a Abraham. El sacerdocio siempre ha existido desde Adán. Adán era sacerdote también delante de Dios. Y se lo demuestro. ¿Quién le enseñó a Caín y Abel a hacer altares? ¿Quién hacía altares según la palabra? Solo los sacerdotes. Solo los sacerdotes podían hacer eso, levantar altares. Un profeta no lo podía hacer, solo si era sacerdote delante de Dios. Un rey no lo hacía, solo un sacerdote. Dios siempre ha querido que sus hijos sean sacerdotes delante de Él. Dios siempre ha querido el sacerdocio sobre su iglesia, sobre su pueblo.
sobre todo sobre el hombre creado. Adán era sacerdote. Había una relación de intimidad, había una relación cara a cara. Ellos hablaban juntos. Enseñan los estudiosos de la palabra que Dios descendía al Edén y caminaban juntos ellos y hablaban mientras caminaban por el jardín. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién entra a la presencia de Dios según la palabra? ¿Quién era en el Antiguo Testamento? ¿Quién era el que entraba? Si no era solo el sacerdote. El pueblo no tenía acceso, solo el sacerdote. Era un privilegio. Pero Dios no quería el privilegio restringido para unos. Él quería que todos tuviéramos el privilegio de entrar a su presencia, de poder hablar con Él cara a cara, de Él hablarnos y nosotros escucharle. Pero ese sacerdocio siempre ha querido ser cortado. Siempre ha querido ser cortado. ¿Por qué? Porque vino Adán, le enseña a sus hijos. Caín comete el pecado, mata a su hermano. Y aquello se cortó. Luego Dios levanta a Noé. Cuando Noé sale del arca, ¿qué es lo primero que hace? A ver, estudiosos de la palabra, ¿qué es lo que qué es lo que Noé hace al salir del arca? ¿Qué es lo primero que hace cuando tocan tierra firme y seca? Es levantar un altar. Levantó un altar y ofreció ofrenda a Dios. ¿Quién hace eso? El sacerdote. Los patriarcas tuvieron el privilegio de ser patriarca, padre y sacerdote. Padre y sacerdote. Padre y sacerdote. Abraham se volvió sacerdote en medio de su pueblo. Y él le enseñó a Isaac, le enseñó a Jacob. Si no, véalo en la palabra. Jacob levantó altar cuando tuvo el encuentro con el ángel. Él levantó un altar y dijo: esta es casa de Dios, este es el lugar, casa de Dios. Y levantó un altar. Eso lo hacían los patriarcas, pero fue enseñado originalmente por Melquisedec, el primer rey sacerdote que la palabra registra. ¿Ok? El hecho de que la palabra registre en ese momento no quiere decir que no existiera antes. Estaba. Simplemente que a veces no vemos las cosas como son. Dios siempre ha querido que el sacerdocio esté en nuestra vida presente, que lo manifestemos. Otro sacerdote delante de su presencia, David. El rey David. El rey David fue sacerdote. Dios lo llamó como sacerdote también, porque David en un momento de su vida, dice la palabra, que tomó de los panes que estaban apartados para Dios, tomó de aquellos panes que eran prohibidos comer, porque el que lo comía, tricky, ¿no? Out. El que se atrevía a comer eso, listo, porque era para Dios. Y dice la palabra que David los comió, David tomó de esos panes. Él era sacerdote delante de Dios. Si no hubiera estado autorizado, si no hubiera estado avalado por Dios, muere. Elías, un profeta de Dios, profeta de fuego, levantó altar delante de Dios. Era sacerdote también. Dios siempre ha querido eso en su pueblo, que los hijos enseñemos eso, que enseñemos el temor a Dios, que enseñemos la relación íntima, que enseñemos a entrar a su presencia con libertad, de que Él nos avala,
para entrar a su presencia. Pero siempre ha existido en el pueblo del Señor, no sé si es una barrera, no sé si es temor, algo de lo cual el enemigo ha sacado ventaja muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque estando en el monte Sinaí, Dios quería hablar con su pueblo y Él convocó al pueblo al monte Sinaí. ¿Y qué dijo el pueblo? ¿Qué le dijo el pueblo a Moisés? Cosas que ya yo he enseñado, estudiosos. ¿Qué le dijo el pueblo a Moisés? Sube tú, que Dios hable contigo. Nosotros aquí esperamos, aquí abajo, esperamos. Pero sube tú. Pero Dios quería hablarle, era todo el pueblo. Entonces, ¿qué hizo Dios en ese momento? Instituyó el sacerdocio por legado en el Sinaí. ¿No quiere hablar el pueblo conmigo? ¿No quiere el pueblo escucharme? Pues hablaré con unos. Les daré el privilegio solo a unos. Entonces fue cuando se estableció el sacerdocio en Aarón y sus hijos. Aarón era el hermano mayor de Moisés y Dios lo llama como sacerdote. Fue el primer sacerdote del pueblo en Israel. Algunos le llaman el sacerdocio arónico, otros el sacerdocio levítico. Provienen de la tribu de Leví. ¿Qué? Pero ¿qué pasa con el sacerdocio por legado o por herencia? Si usted lee la Biblia y usted enseña la Biblia, no es un sacerdocio malo. Pero es solo por herencia. Solo si tienes la misma sangre, eres apto para ser llamado sacerdote. Si no eres de los nuestros, entonces no. Aunque tengas la mejor intención, aunque quieras hacerlo, aunque te estés capacitando, aunque hayas aprendido el oficio, si no eres de los nuestros, entonces no eres apto para ser sacerdote. Qué feo, ¿verdad? No ser uno de la argolla. Dicen que las argollas no son malas ni son feas, que lo feo es estar fuera de la argolla. Dicen por ahí, no sé. ¿Qué es lo que pasa con el sacerdocio por legado? Vean, ahora estudiando un poco el tema del tabernáculo, y con todo lo que el pastor aquí nos ha enseñado por años, lo que hemos aprendido aquí por años de la palabra acerca del sacerdote, vemos que ellos entraban solamente una vez, el sumo sacerdote entraba solo una vez al año, delante de la presencia de Dios. Y con aquel miedo, aquel terror, porque entraban con terror. Usted y yo hoy entramos, usted no entra con terror delante de la presencia, ¿verdad? Si no, dígame para abrir la oficina ya y ya mismo lo liberamos. O sea, ninguno de nosotros entra aterrorizado delante de la presencia del Señor. Usted y yo entramos libres. Usted y yo entramos porque gracias a Dios hoy no sucede lo que sucedía en los tiempos bíblicos, que si no llenábamos las condiciones caíamos muertos al entrar a la presencia de Dios.
Y ya ellos estaban entrenados y se ponían el mecatico con las campanitas. Y si la campanita dejaba de sonar, jalen el mecatico, ¿verdad? Porque listo. Y preparen el funeral porque listo. Y el que sigue, por favor, en la fila. Ese era el sacerdocio, donde había un ritual de preparación para entrar a la presencia de Dios. Un ritual donde el sacerdote tenía que bañarse, tenía que limpiarse, tenía que mudarse, tenía que prepararse por fuera. Por fuera. Porque Dios es el único que ve el corazón. Es el único que sabe cuál es la condición de nuestro corazón cuando entramos delante de la presencia. Solo Él lo conoce. Y hoy vemos en la iglesia cómo muchos se preparan por fuera para ir al culto. Pero ¿cómo está su condición de corazón? ¿Cómo está su estilo de vida? Solo Dios lo conoce. Y hoy están viviendo un sacerdocio religioso por herencia, porque fue lo que me enseñó mi mamá, mi papá, ir a la iglesia. Porque mi papá y mi mamá me decían, pórtese bien en la iglesia. Entonces yo en la iglesia me porto bien. Tengo compostura en la iglesia. Le decían a uno, ¿está con postura? A usted no se lo decían, a mí sí. Está con postura. Y mucha gente se prepara hoy, solo el día que va a la iglesia, para ir bonito a la iglesia, para ir agradable a la vista a la iglesia, para cumplir con un ritual en la iglesia. ¿Cuántos hoy nos parecemos a los sacerdotes levíticos? ¿Cuántos hoy nos parecemos al sacerdote arónico? ¿Cuántos hoy nos parecemos al sacerdote por herencia, por legado? Donde hemos aprendido la costumbre de ir cada semana a la iglesia. Pero el resto del tiempo, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Qué pasa con la relación mía con el Señor? ¿Qué pasa con esa intimidad? ¿Hay o no hay? O espero que haya solo el domingo en la iglesia, porque yo creo que solo en la iglesia está Dios, porque solo en la iglesia lo siento, porque siento el calambre evangélico, porque siento el escalofrío, porque siento solo en la iglesia. La palabra del Señor me enseña a mí que Él está en todo lugar y que nosotros debemos alabarle y adorarle a Él en todo lugar, en los lugares altos, en los valles, en las playas, en la ciudad, en los campos. La Biblia lo habla. La Biblia me lo enseña. Yo tengo que alabarle y adorarle a Él en todo lugar. Tiene que ser un estilo de vida. Pero la iglesia moderna se ha acostumbrado a vivir con un legado, con lo que generaciones anteriores aprendieron que era la vida de iglesia, la vida de servirle a Dios, la vida religiosa, la vida de entrar a la presencia. Entramos a la presencia de Dios. Ahora sí, ahora sí. No, usted vive en la presencia de Dios 24/7. Usted no se sale, porque nadie se escapa de la mirada de Dios en ningún lugar. Dice la palabra del Señor, me puedo ir al fondo del mar, que ahí estás tú. Me puedo ir al monte más alto, Señor, que ahí estás tú.
Nadie se escapa, nadie se sale de la presencia de Dios. Él está en todo lugar, Él nos ve a nosotros, Él nos escucha, Él escucha y ve y lee y entiende el mínimo pensamiento que pase por esta mente cochambrosa. Sí. Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Él nos hizo, Él tiene el manual de nuestra vida, de nuestro ser. ¿Quién va a engañar a Dios? Nadie lo engaña. Pero nos hemos acostumbrado a que mañana es domingo, hay que ir a la iglesia. Y entonces saquemos la ropa para ir a la iglesia. Y entonces saquemos la postura para ir a la iglesia. Saquemos el maquillaje para ir a la iglesia. Vamos a la iglesia y subimos por esas gradas, ¿verdad? Y digo, ¿verdad? Tomo el ejemplo. No estoy diciendo que aquí pase. Pasa allá afuera, en otras iglesias. Aquí no. Aquí somos diferentes. Aquí tenemos un ADN diferente. Amén. Pero pongo el ejemplo. Y subimos a la iglesia, a las gradas de la iglesia, aparentando ser los más espirituales. Y en toda la semana no hubo tiempo. En toda la semana no leí ni siquiera un versículo de la palabra. En toda la semana no le dije al Señor, Señor, ni siquiera gracias, Señor. No, me acordé del Señor para decirle, ay, Señor. Para eso sí me acordé, pero no para darle gracias, no para adorarle. Un problema que la iglesia de Cristo está teniendo hoy es que nos hemos acostumbrado a estar en la presencia de Dios. Hemos perdido el temor a la presencia de Dios, el temor reverente a la presencia de Dios. Nos hemos acostumbrado tanto que ya no preparamos lo que le vamos a dar al Señor. No preparamos, no trabajamos en lo que le vamos a dar al Señor. Y la palabra del Señor, por ejemplo, me enseña que la ofrenda se prepara, la ofrenda se trabaja. Y usted sabe que la adoración es una ofrenda para Dios. Mi vida tiene que ser una ofrenda para Dios. Mi vida tiene que ser trabajada y preparada de tal forma que cuando yo adore a Dios, o simplemente mi estilo de vida se vuelva esa adoración continua a Dios, aunque no le esté diciendo, Señor, te adoro, Señor, te amo. No es necesario, es mi vida. Tiene que ser ese altar de adoración continua a Dios por la forma en la que yo la conduzco, por la forma en la que yo la vivo, por la forma en la que yo la estoy trabajando. Pero no cuidamos esas cosas. No tenemos conciencia de eso. Hemos perdido la conciencia de quiénes somos. Somos reyes sacerdotes delante de la presencia del Dios Altísimo. ¿Qué adoración, qué ofrenda le estamos dando a Dios continuamente? O estoy tan acostumbrado a esto, al ritual evangélico, que solamente cuando vengo a la iglesia y estoy en la silla, o estoy aquí en lo público, o estoy aquí en el altar, ahí sí. Pero, ¿y mi intimidad? ¿Qué pasa? Es lo más importante, en mi intimidad. Aquí no, en lo público no, es en la intimidad. Lo más importante es ahí afuera, es cuando usted sale de este lugar, es ahí donde usted se vuelve relevante para Dios en su sacerdocio, es en su casa,
Es como usted conduce su vida y la vida de su familia, cómo usted la guía, cómo usted la enseña, cómo usted y yo le modelamos a nuestros hijos que es la vida en Dios. Eso es lo relevante, eso es lo importante, eso es lo que a ellos les testifica para el día de mañana decir, ¿vale o no vale la pena ser hijo de Dios? Estar creyendo en lo que dice este bendito libro. Es eso. Entonces, amada iglesia, yo te hago un llamado hoy, no te acostumbres a la presencia, no te acostumbres a estar en la presencia de Dios, porque Dios es dinámico. Dios no es estático. Dios se mantiene en continuo movimiento. En Dios las cosas todas son diferentes. En Dios las cosas no siempre son iguales. Oiga, no hay cosa más terrible. Y hágase la pregunta y evalúese, porque yo lo hago y lo estoy haciendo y es una tarea que yo hago todos los días. No hay cosa más terrible que decir, voy a ir a orar, voy a ir a adorar, voy a estar un ratico en la presencia de Dios, y a como entró salió. O sea, no puede ser, no puede ser. Si usted entra a la presencia de Dios, tiene que salir diferente. Si usted entra a la presencia de Dios, bueno, digamos que entra, ¿verdad? Pero ya usted sabe que no entra, usted se mantiene. O sea, usted me entiende, ¿verdad? Si usted se va a estar en intimidad con Dios, tiene que salir diferente, tiene que salir renovado, tiene que salir con algo nuevo, con algo, con una novedad, con una primicia de la presencia. No podemos seguir igual, no podemos seguir en la misma condición. Iglesia, no hay cosa más terrible que siempre lo mismo, siempre lo mismo. Como le dicen a una vez a los chiquillos, Jay, otra vez, lo mismo. Cuando uno les hace, ¿verdad? Tal vez se vuelve uno experto en algún platillo, ¿verdad? Que le salió bien la primera vez, entonces uno le da por hacerlo como muy seguido, ¿verdad? Entonces, Jay, otra vez, ¿verdad? Entonces, a uno, ¿verdad? Los chiquillos, ¿verdad? Yo no sé si a usted le pasa, a mí a veces me pasa. Yo me vuelvo experta en algunos platillos, entonces como que ya, ¿verdad? Ya cuando alguno de ellos se atreve a decirme, está bien, sí, vamos a cambiar el menú, vamos a ver qué hacemos la otra semana, ¿verdad? Ve, a veces nos pasaba, ya no, pero a veces nos pasaba. Decía yo, esta semana voy a hacer arroz con pollo en la casa, ¿verdad? Y tal vez comíamos arroz con pollo jueves y quedaba para el viernes porque hacía un hoyón. Entonces, jueves y viernes arroz con pollo en mi casa. Íbamos sábado a almorzar a donde mi mamá, y mi mamá había hecho arroz con pollo. Y el domingo donde mi suegra, y mi suegra nos esperaba con arroz con pollo, y a ella le quedaba para el lunes. Entonces me decía, no haga almuerzo mañana, coja arroz con pollo para mañana. Entonces era jueves, viernes, sábado, domingo y lunes comiendo arroz con pollo, de manos diferentes, pero arroz con pollo. Y ¿verdad? Entonces imagínense, ¿verdad? Ya los chiquillos se ponían a decirme, mami, ya no van a salir plumas, ya no va a salir pico, mami, ya, o sea, ya. Y entonces, ¿verdad? A veces teníamos ¿qué va a hacer tal día de almuerzo? Para ver qué hacía yo, ¿verdad? Y entonces no coincidir. Pero vean, más de una vez nos pasaba. Y todo el mundo comiéndose el arroz con pollo callado. Porque eso sí, ¿verdad? Bien entrenados mis hijos. Voy a ver si dice algo. No diga nada, no diga que almorzamos arroz con pollo estos días en la casa. Cómaselo. Y ellos cumplen y se lo comen, ¿verdad? Pero usted imagina, ¿verdad? Después adentro como, ¿verdad? Llegan a mi casa y me dicen, pero eran 5 días comiendo arroz con pollo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero, ¿verdad? Eso pasa allá por los lados de mi casa. En la suya yo sé que no, pero en mi casa eso sí pasaba. Y ahora gracias a Dios no, pero antes sí nos pasaba mucho. Pero bueno,
Volvamos al tema, salgamos del almuerzo. No se acostumbre. No se acostumbra a la presencia de Dios. ¿Sabe qué fue lo que pasó con los hijos de Aarón? ¿Sabe qué fue lo que pasó con los hijos de Elí? Se acostumbraron a ministrar en la presencia de Dios. Se acostumbraron a ser los sacerdotes del pueblo. Se acostumbraron a que eran los únicos que podían entrar. Se acostumbraron a que eran los privilegiados. Y entonces se daban el lujo de manosear lo que era santo. Pero Dios es santo y Él no comparte su gloria con nadie, dice la palabra. Y el que quebranta un mandamiento, el que quebranta un precepto, el que quebranta un mandato de Él, consecuencias tiene. ¿Y qué fue lo que pasó con los hijos de Aarón? ¿Qué fue lo que pasó con los hijos de Elí? Quitados del sacerdocio, arrancados, porque no eran de agrado a Dios, porque ellos creían que tenían el derecho adquirido por herencia, por legado. Es que somos los hijos de, yo soy el hijo del sumo sacerdote, del único que entra. Entonces tengo derecho a tocar, tengo derecho a hacer, tengo derecho a pecar, tengo derecho a... Porque yo soy del linaje sacerdotal. Entonces todo bien, no hay problema. No hay problema, el domingo va a la iglesia mi papá, el domingo va a la iglesia mi mamá, el domingo yo voy a la iglesia, presento la ofrenda y todo bien, todo en paz con Dios. No, no es así. No es tan fácil. Con Dios no se juega. Dice la palabra del Señor que Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre siembra, eso segará. Por eso yo le digo, amada iglesia, sembremos bien, cosechemos bien. Revisemos la semilla que estamos sembrando. Sembremos bien en acciones, sembremos bien en nuestra vida. ¿Para qué? Para cosechar bendición. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? Melquisedec le enseña el sacerdocio, su labor sacerdotal. Dios le había dado una promesa y le dijo: te bendeciré, te engrandeceré, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en el momento que Melquisedec se encuentra a Abraham, ¿qué le dice? Bendito seas tú. Le suelta la bendición que Dios había declarado sobre él. ¿Y fueron o no fueron benditas las familias a través de Abraham? ¿Es usted o no bendecido? Porque en usted se cumple esa bendición también. No nos acostumbremos. Sacerdocio por legado. Cumple la ley, pero no está de acuerdo con la gracia. No se conduce de acuerdo a la gracia. Está lejos de eso. El sacerdocio por legado tiene una característica: termina al morir el sacerdote. Ahí quedó. Si ese sacerdote no tuvo hijos, hasta ahí llegó. Ahí quedó, ahí cortó.
Quiero que vayamos a Hebreos 7:11, por favor. Quiero poner aquí el acelerador. Hebreos 7:11. Ahí dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Hebreos 7:11, sí. Ok. Vamos a ir a Hebreos 6:20, por favor. Dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. ¿Qué es lo que pasa con el sacerdocio por pacto? Que es el que refleja Melquisedec, que es el que modela Melquisedec. Es un sacerdocio perfecto, eterno e inmutable. Perfecto, eterno e inmutable. ¿Por qué? Porque el sacerdocio por pacto se manifiesta en Cristo, a través de Cristo. Él es el sumo sacerdote, dice la palabra, según el orden de Melquisedec. Melquisedec lo antecede, es el primer sacerdote que la palabra habla, que está cimentado en la gracia. Pasa el tiempo y Jesucristo lo manifiesta. Usted y yo hoy estamos en Jesucristo. Amén. Quiero que vayamos al Salmo 110, por favor, versículo 4. Recuerde que el sacerdocio por legado era imperfecto. Por eso Dios tuvo que traer o manifestar luego en Cristo el sacerdocio por pacto. Dice el Salmo 110, 4, palabras de el rey David: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí Dios está estableciendo a David como rey sacerdote, según las palabras de David. Pero David aquí está profetizando palabra para el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Es una profecía mesiánica la que el rey David está aquí soltando. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y vamos a ver en Hebreos 7:21, por favor, al 24. Vamos a ver aquí la confirmación de esa profecía acerca del sacerdocio por pacto. Hebreos 7:21 al 24. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Aquí, cuando hablamos de sacerdocio por pacto, estamos hablando también del sacerdocio por juramento. Es lo mismo, sacerdocio por pacto o juramento. Porque los otros ciertamente sin juramento o pacto fueron hechos sacerdotes por este, con el juramento del que le dijo: juró al Señor y no se arrepentirá. Tú eres el sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Está hablando del sacerdocio levítico. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable.
¿Ok? Está hablando de Cristo. Sacerdocio por ley o el sacerdocio por legado se cortaba en el momento que el sacerdote muriera. Pero en Cristo Jesús usted es rey sacerdote aún cuando usted muera. Usted es rey sacerdote hoy aquí en la tierra, pero usted va a ser rey sacerdote aún después de la muerte. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús no hay muerte. En Cristo Jesús hay eternidad. Entonces su sacerdocio, su legado, su trabajo, su posición, su llamado es eterno. Amén. Amén. Jesús, al igual que Melquisedec, no provenía del linaje que cumpliera para ser sacerdote. La Biblia nos enseña que tenían que ser de la tribu de Leví, los sacerdotes. Por eso se llama el sacerdocio levítico, porque venían de la tribu de Leví. Jesús, como le digo, igual que Melquisedec, no cumplían las condiciones de la ley, porque Melquisedec era un rey cananeo, nada que ver con el pueblo judío. O sea, hubiera estado desechado para los judíos. Por la ley, out, desechado. Pero no estamos amparados por ley, estamos amparados por la gracia. Y Cristo proviene de la tribu de Judá. O sea, tampoco. Ya se le hizo un cortocircuito. Cristo provenía de la tribu de Judá, donde tampoco había sacerdocio levítico, pero fue establecido como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús reactiva el sacerdocio de pacto o juramento por medio del perdón de pecados y la redención. Ahí es donde se activa ese pacto. En el momento que usted y yo aceptamos a Cristo como Salvador, en el momento que usted y yo le dijimos al Señor: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, lávame con tu sangre preciosa. Ahí se dio una acción, ahí hubo lavado de redención de pecados, y Cristo nos lavó, nos redimió por medio de su sangre preciosa, pagó el precio por nosotros. Entonces fuimos establecidos, ahí pasamos de muerte a vida, dice la palabra, y fuimos establecidos delante de su presencia como reyes sacerdotes ante el sumo sacerdote, en un sacerdocio eterno, perfecto e inmutable, porque es en Cristo Jesús. No es un sacerdocio guiado por hombres, cumpliendo rituales, cumpliendo leyes humanas, cumpliendo estatutos humanos, sino cumpliendo lo que esto está hablando y enseñando. Amén. Vamos a ir a Lucas, por favor. 22. Vamos a ir al versículo 15, brincamos al 19 y 20, por favor. Versículo 15 de Lucas 22. Y les dijo, estas son palabras de Jesús, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Sacó pan y vino, exactamente lo que hizo Melquisedec no sé cuántos miles de años antes con Abraham. Sacó pan y vino y estableció el pacto del sacerdocio por revelación y encuentro en un hombre que apenas estaba conociendo a Dios. Y Jesucristo vino a restaurar el pacto
pacto, a restaurar el sacerdocio por pacto, por juramento. ¿A través de qué? De su sangre. ¿A través de qué? Del pan y del vino que Él entregó en ese momento, diciendo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. A través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, es que el pacto del sacerdocio en nosotros se restaura. Ahora nos toca validarlo. Ahora nos toca establecer o ejercitarlo. Amén. Amén. Yo quiero ser sacerdote del nuevo pacto. Yo no quiero ser sacerdote religioso delante de la presencia de Dios. Con todo mi corazón se lo digo. Yo no quiero venir a la iglesia cada semana y cumplir con un ritual evangélico aquí, y que usted venga y cumpla el mismo ritual que yo. Yo no quiero que nuestros niños crezcan, que estos jóvenes se acostumbren tanto a la presencia de Dios que le pierdan el temor, que pierdan noción de dónde están, de quiénes son, de a quién representan. Tenemos que vivir la vida como sacerdotes por pacto, por juramento. Un sacerdocio que implica estar en intimidad. Un sacerdocio que implica afinar el oído para escuchar y trabajar el corazón para dejarlo guiar, para obedecer. ¿Sabe por qué? Porque esa era una cualidad de algunos hombres que marcaron historia, y que a través de ellos se marcaron generaciones, y esas generaciones fueron benditas. Yo quiero que el sacerdocio por pacto en esta casa bendiga generaciones. Así como generaciones fueron bendecidas a través de Abraham y a través del rey David, que hoy nosotros como generación en esta iglesia podamos marcar las generaciones futuras a través del sacerdocio por pacto que usted y yo llevemos a cabo. Así es que, amada iglesia de Dios, te digo, es tiempo de entrar en intimidad con Dios. Es tiempo de estar cara a cara con Dios. Como decía ya la hermana, face to face. Face to face, cara a cara. Y aquí lo cantamos a veces, ¿verdad? Y lloramos y boqueamos. Y tenerte cara a cara y perderme en tu mirada. Qué romántico, ¿verdad? A veces somos tan románticos con el Señor. Oiga, que no hemos sacado el violín todavía. Espérese que vengan los violines. Espérese. Con los violines esto va a ser una adoración que yo le cuento. No, oiga, no es broma. Sí. Tenemos violines entrenándose. Espérese. Es que nada más denles tiempo. Pero a veces nos volvemos tan románticos con Dios y le cantamos. Y tenerte cara a cara y perderme en tu mirada. ¿Qué más dice la canción? Y sentir que ya no hay brisa, o sea, se me enamora el alma. Oiga, qué romántico, oiga. Eso dice Dios, seguro. Wow. ¿Ah? ¿Qué dirá Dios cuando nos escucha cantar a nosotros? Mejor vivamos el sacerdocio de verdad. Mejor vivamos una intimidad de verdad. Mejor, cantemos menos, adoremos más con nuestra vida. Cantemos menos y manifestemos más la intimidad. Escuchemos más
Dejémonos más guiar por Él, obedezcamos más. Ese es el secreto, amada iglesia, de un verdadero sacerdocio, la obediencia a Dios. Seamos una iglesia obediente, seamos una iglesia sensible, seamos una iglesia que está anhelante de estar en intimidad, de estar a solas. ¿A usted no le pasa a veces que usted desea como ese espacio, verdad, donde tal vez ha tenido un día muy ajetreado, mucha bulla, muchas cosas, y usted desea como ese tiempo a solas, verdad, y se mete al cuarto y como que con la luz apagada y silencio, y ya no, verdad, porque quiere ese tiempo a solas, ese tiempo como, ay, es eso mismo que tenemos que anhelar y aún más con Dios. Porque Dios desea hablarnos. Dios desea hablarnos, iglesia. Dios desea estar con nosotros. El Padre está anhelante de estar con nosotros. No nos ocupemos más en lo que no tenemos que ocuparnos. No nos afanemos tanto por las cosas que no merecen. Démosle a Dios su lugar. Y Dios le dará el lugar a todo lo demás que tiene que tener. Dios acomodará todas las cosas donde tienen que ir cuando usted y yo le demos el lugar a Él. Se lo aseguro. Se lo aseguro. Amén. Tomemos una decisión en este día. Sacerdocio por legado o sacerdocio por pacto. ¿Qué queremos vivir? ¿Un sacerdocio que se corte al morir? ¿O un sacerdocio que mis hijos puedan continuar, mis nietos, mis bisnietos? Que puedan continuar gente que todavía no ha nacido y que va a tener que venir a esta casa en unas generaciones futuras. Yo prefiero eso. Yo prefiero eso. Yo quiero marcar con mi sacerdocio aún a aquellos que todavía no han terminado de salir de mi vientre. Y yo espero que sea su anhelo hoy. Yo quiero que usted se vaya con esa inquietud y con este anhelo en este día. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a la iglesia, Señor, en esta tarde. Declaro, Señor, que en casa se despierta, Padre, ese anhelo por buscarte, por estar en tu presencia, por salir de la costumbre y la religión, por salir, Padre, de lo cotidiano, por salir del programa aprendido, Padre Santo, para estar delante de ti. Queremos, Señor, acondicionarnos de tal forma que nuestra vida se vuelva ese altar de adoración, de ser reyes sacerdotes, que podamos estar habilitados para levantar altar de adoración que marque generaciones, que podamos levantar un altar de adoración de tal forma, Señor, que traiga bendición para las generaciones futuras, Señor. No solamente para nuestros hijos, nietos, Señor, y generaciones que vendrán a través de ellos, sino aún de personas que no conocemos, Padre, que puedan ellos llegar a tener bendición a través de lo que hoy cada uno de nosotros puede hacer delante de tu presencia, Señor. Yo bendigo a la iglesia, Padre, y declaro, Señor, que este anhelo se despierta en ellos, que esta necesidad de estar en tu presencia, de buscarte, de escudriñar tu palabra y de poder entenderla realmente, Señor, de que tú a través de ella nos hables y despiertes nuestra conciencia, Señor, sea ahora, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.